Bienvenidos a un nuevo Facebook Live del Partido Obrero. Estamos por videoconferencia transmitiendo en vivo. Lo hacemos así por el aislamiento social que se impone para frenar el contagio del coronavirus, pero que no puede dejarnos sin una acción política y el debate necesarios en este cuadro de pandemia y crisis mundial. Una pandemia que llega en el momento de una brutal crisis económica capitalista, con guerras comerciales y físicas, desplome de bolsas en estados completamente endeudados, con fuga de capitales y devaluaciones monetarias. Con esta crisis, la pandemia la agudizó al extremo de un desplome de la economía mundial y con ella un ataque sobre las condiciones de vida, la salud, el trabajo y los ingresos de la población, poniendo como nunca entonces de relieve el antagonismo insalvable entre las necesidades de las masas y el sistema capitalista. El propio Economist acaba de publicar que en los Estados Unidos la pandemia ha revitalizado las huelgas y los sindicatos de los trabajadores han comenzado a movilizarse destacando piquetes de los sectores precarizados, algo que también estamos viendo en nuestro propio país. Por eso, nuestro Facebook Live de hoy es sobre el movimiento obrero frente a la pandemia y la crisis. Voy a presentar a los panelistas. Está con nosotros Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, SUTNA, dirigente de la Coordinadora Sindical Clasista Partido Obrero. A Jorge Suárez, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú. A Robson Silva, director jurídico de la Federación Nacional de Trabajadores del Correo y presidente del Sindicato de Trabajadores de Correos de Minas Gerais, dirigente de Luta pelo Socialismo, Brasil. A la compañera María Pereira, militante de la CGT Correos París, de la organización Letincel, La Chispa, Francia. Y me presento yo también, Ileana Chelotto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires, AGDUBA, dirigente también de la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero. Quiero agradecer a la compañera Ana y al compañero Matías, que serán nuestros traductores, y a los compañeros que están a cargo de todo lo técnico para posibilitar esta transmisión. A lo largo de todo el Facebook Live podrán hacer sus preguntas, expresar sus inquietudes en los comentarios del vivo, que las vamos a ir abordando a lo largo de la actividad. Y para ir arrancando, les propongo a nuestros panelistas que cada uno haga una intervención inicial de 5 o 7 minutos, mientras van llegando preguntas y comentarios. Y arrancamos entonces después con un ping-pong y un debate. Si les parece bien, comenzamos con Alejandro Crespo. Como dije, secretario general del... Pero quiero destacar que la semana pasada el SUTNA, un sindicato recuperado de la burocracia, le arrancó a la patronal y al gobierno un acuerdo que defiende la integridad del salario y obliga a pautas en función del resguardo de la salud de los trabajadores. Es un ejemplo para el conjunto de la clase obrera, en contraste con la entrega de la CGT y su pacto con la UIA y el gobierno, que rebaja salarios y allana el camino para una reforma laboral antiobrera. El acuerdo del SUTNA demuestra en hechos concretos la importancia de luchar por la recuperación de los sindicatos de manos de la burocracia sindical y por una nueva dirección clasista del movimiento obrero. Alejandro, cierro mi micrófono, te lo paso a vos. Bueno, desde aquí buenas tardes a todos los compañeros de Perú, de Francia, de Brasil. Un saludo grande a todos. Bueno, venimos para ir rápido y hacer que todos participen de forma fluida. Venimos de una situación de mucha importancia porque, como lo dice el título, la crisis se remarcó muchísimo ante la situación de pandemia y generó como una especie de lupa sobre los problemas que estábamos
pasando en el movimiento obrero y la intervención tanto de los gobiernos como de las burocracias sindicales. Aquí en Argentina se inició una cuarentena fuerte, una cuarentena de inmediato, rápida, que inmediatamente produjo la detención de la producción en todo el país y dentro de ellos a lo que es la industria del neumático. Esta situación generó inmediatamente que se vean los problemas que se iban causando, no solo del tema sanitario, sino que a la vez las patronales que estaban detenidas inmediatamente empezaron a mover sus influencias para bajar los sueldos y modificar las condiciones laborales. Esto se remarcó cuando el gobierno sacó un decreto por el cual, por un lado, prohibía los despidos, pero, y ordenaba la paga total de salarios, pero sin embargo, en el mismo se ponía a la vez la posibilidad de acordar con los sindicatos, mediante un artículo que es el 223 bis, la reducción de salarios, en acuerdos entre las patronales y los sindicatos. Aquí esto generó, obviamente, que ante los sindicatos recuperados, como es el SUTNA, que son excepciones dentro del movimiento obrero, el darle la obligación de negociar con los sindicatos para poder realizar algún tipo de ajuste provocó, obviamente, la resistencia inmediata de nuestros sindicatos. En ese momento, en medio de la pandemia, cuando veíamos que muchas luchas empezaban a estallar en cada una de las actividades, en fábricas, en los docentes en un principio, en cada uno de los lugares, porque los trabajadores entendían que más en medio de una pandemia no podrían sufrir encima la no paga de salarios o la paga parcial, y veían cómo a la vez intentaba atacar sus condiciones de trabajo. Esto hizo que el sindicato de neumáticos se haga presente en las diferentes luchas y cuando le tocó negociar, claramente se exigió la paga del 100%. Varias fábricas, de ello primero las internacionales, que son Bristol y Pirelli en primer lugar, acordaron, entendiendo que el sindicato no iba a firmar otro tipo de acuerdo, la paga del 100% de los compañeros que se encontraban en sus casas. Costó un poco más y se generó un bache en el medio con la fábrica FATE. Bristol se sumaría también a la paga del 100%. FATE es una fábrica nacional, extrañamente, no multinacional, pero se resistió a lo que es el respeto por el salario total de los trabajadores. En esos momentos surge a la vez la apertura paulatina de lo que es la cuarentena, ya que la situación económica del país hacía que el gobierno reciba las presiones de las patronales y tenda a empezar a abrirlas. Y extrañamente, en una comunicación directa del presidente a todo el país, recibíamos la información de él mismo hacia los trabajadores del neumático que se nos ponía dentro de la parte de esenciales, obligándonos a los trabajadores a iniciar tareas. Obviamente se mantuvieron las discusiones fuertes con las empresas porque no habíamos llegado a finalizar los acuerdos con el tema salarial y a la vez se exigía desde el sindicato las condiciones de trabajo y los protocolos de seguridad que estén acordes para un inicio, lo que hizo demorar mucho tiempo en muchas empresas, más de un mes en dar inicio a las tareas. Pero luego empezamos a ponernos de acuerdo. Con la empresa que quedaba en discusión, que es una empresa muy grande, de 1.500, 1.600 trabajadores, la fábrica de neumáticos más grande de Argentina, que es FATE, no podíamos llegar a un acuerdo y tuvimos un ataque feroz porque nos descontó una de las quincenas al 50% y para reaccionar el sindicato inmediatamente realizó un acampe en la puerta de planta para mostrar el desagrado del sindicato y de todos los trabajadores, y obligados por la situación, porque no le habían pagado el sueldo a muchos trabajadores,
tuvimos que convocar a una acción de movilización al Ministerio de Trabajo, donde con las condiciones de seguridad, de prevención, del distanciamiento, barbijos y todo aquello que es para proteger a los compañeros y proteger a toda la sociedad, salimos a manifestarnos. Y en ese momento, en esos días, surgió lo que es una ayuda hacia la fábrica de parte del gobierno, la cual era tomada como parte del salario por muchas industrias, e igual pagaban el 75% porque había un acuerdo entre la Unión Industrial Argentina, la CGT, que es la principal central de trabajadores de Argentina, y el gobierno, donde se les permitía o ponían un marco de que se debía pagar como piso el 75%, pero lo utilizaban prácticamente como techo en todo el país. Y en ese marco, después de las presiones que se generó porque un sindicato se movilizaba y a la vez tenía el respaldo de todos los trabajadores que habían probado sus luchas hace muy poco tiempo, se terminó aceptando por parte de la empresa el pago del 100% del salario, lo que terminó cerrando que todas las fábricas del neumático acordaran la paga total y a la vez la utilización de los protocolos de seguridad. Pero este ejemplo que se dio en estos momentos, lo que hace es remarcar con claridad la necesidad de la recuperación de los sindicatos. Porque claramente, mientras que las burocracias sindicales servían como instrumento para acordar, ya que el gobierno no había tomado la decisión de pagar el costo político, de ser él el que decida la baja de salarios, se lo dejaba ese instrumento a las burocracias sindicales, y claro, donde surgía la diferencia era con aquellos sindicatos que están en manos de los trabajadores y que claramente nos organizábamos para rechazar este tipo de situación, más en medio de una pandemia y ante una situación donde lo que se busca de fondo es el intento de poner esa reforma laboral que no la pudieron colocar durante la época macrista y las patronales siguen con fuerza para tratar de imponerla. Ahora con este gobierno tratando de colocarla sindicato por sindicato. Creemos claramente que el mensaje en este corto tiempo de intervención que queremos ocupar es la necesidad de que los trabajadores debemos organizarnos, recuperar nuestras herramientas. Y que cuando se recuperan esas herramientas y están en manos de los trabajadores, no solo se le dificulta el ataque de las patronales y de los gobiernos de turno a las condiciones, sino que se aumenta la solidaridad, se aumenta la fuerza, la organización y se da también una muestra a todo el movimiento obrero, desde cada una de las conducciones de lucha, de que se puede salir adelante, que se puede luchar y que se puede triunfar. Pero claro que para ello se necesita la unión de los trabajadores y ninguna zancadilla por parte de las direcciones. Por eso la importancia de buscar una salida que entendemos que tiene que ser bajo los intereses de la clase trabajadora, porque en definitiva lo que está en juego es quién paga esta crisis. Y comprendemos con claridad que los trabajadores tenemos que organizarnos para que quien pague la crisis no sean los trabajadores, sino sean aquellos que la causaron y que los trabajadores, nuestras familias, estemos organizados tanto para enfrentar una situación compleja a nivel sanitario, como una situación muy compleja a nivel económico y político. Por eso, el mensaje final que queremos dar desde esta modesta experiencia es que aún los sindicatos que no somos tan grandes en número, pero que somos nacionales, recuperados por los trabajadores y que su conducción máxima está claramente en manos de los trabajadores, son una herramienta no solo para los compañeros representados por ellos, sino una herramienta para todo el movimiento obrero porque muestra una salida para que los trabajadores se organicen y tengan una lucha en cada una de sus necesidades que deben ser las que son importantes realmente para toda la sociedad y para toda la organización de lo que es el pueblo y la organización clara que tiene que poner por delante de todo la importancia de que la clase trabajadora no pague esta crisis. Bueno, gracias Alejandro. Acá hay algo muy especial para vos. Hay varios compañeros del SUDNA que están participando de esta charla.
Voy a leer rapidito algunos comentarios que me parecen muy importantes, son compañeros de lucha y que han participado en la recuperación del sindicato de neumático. Maxi Bronzoli, hola Maxi, ¿cómo estás? Dice, compañero Alejandro Crespo, todo el apoyo. Miguel Ángel Ricciarduli, gran dirigente Alejandro Crespo, viva la lista negra. Fernando Machuca, todo el apoyo a nuestro secretario general del SUDNA y de la lista negra. Matías Argüello, toda la fuerza y el apoyo a nuestro gran secretario general Alejandro Crespo. Viva la lista negra del neumático, viva la clase obrera. Y también nos llega de Laura Stone, viva la lucha del SUDNA. Así que, bueno, felicitaciones a todos los compañeros del SUDNA y en nombre de AG de UBA también nuestro saludo a la lucha que están llevando adelante. Para los que recién se suman al Facebook Live, les recordamos que estamos en vivo y que el conjunto de la charla queda grabada, así que al finalizar, los que se hayan perdido una partecita van a poder verla completa y también van a poder compartirla y enviarla a quienes consideren que les puede interesar. Mientras tanto, ahora vamos a pasar, si está de acuerdo Jorge, reiteramos que vamos a ir sumando a los diferentes panelistas, seguimos con Jorge, y mientras tanto ustedes pueden seguir enviando sus preguntas, inquietudes, que abordaremos al final de la intervención de nuestros panelistas. Bueno, lo dije al principio, pero brevemente reitero, Jorge Juárez es secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú. Ellos enviaron un emotivo saludo que fue leído en plena lucha de los mineros de Andacollo. También nos están siguiendo varios compañeros mineros que han protagonizado esa tan importante pelea y a quienes les damos nuestra felicitación por la importante victoria que alcanzaron. Quiero resaltar que fue una lucha de semanas que contó con caravanas, piquetes y acampes y que tuvo la solidaridad y acompañamiento del sindicato ceramista, de las organizaciones de izquierda, también de las nucleadas en la multisectorial de Neuquén y por supuesto de la banca del Frente de Izquierda y nuestra diputada, la diputada del Partido Obrero, Patricia Jure. Bueno, Jorge, te paso el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos los que están ahí detrás de este medio de comunicación. Un saludo internacional, bueno, para todos. Como lo dijiste, ¿no? Soy secretario general de la Federación Minera aquí en Perú. Más o menos para tener una idea, en Perú somos un promedio de 200.000 trabajadores mineros. El 70% lamentablemente es tercerizado a través de empresas contratistas y solo un 30%, una especie de 60.000, 50.000 trabajadores mineros, solamente son directos para las empresas mineras. En este panorama que nos encontramos de la crisis, lamentablemente, en nuestro país, acá en Perú, se estableció la emergencia sanitaria a partir del 15 de marzo aproximadamente. Pegado a ello, se estableció también el estado de emergencia. Tenemos desde esa fecha básicamente todas las calles militarizadas, y nos encontramos en una etapa también de reinicio de actividades en donde la minería, sin ser un servicio esencial, bueno, se ha puesto a la vanguardia, se ha puesto al pie del cañón, justamente por el lado empresarial, en razón de que es parte, y entendemos, parte de la economía nacional que se mueve acá en Perú. Pero la denuncia para nosotros importante es que no se está dando las garantías a los trabajadores mineros. Esta etapa de reinicio está viniendo con una serie de insatisfacciones, de recorte de derechos para los trabajadores y todo con la complicidad del gobierno. Los últimos dispositivos legales que se han publicado han favorecido, tal y como el gremio empresarial que acá en Perú es representado a través de la CONFIEP, a través de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Ellos remitieron diversos documentos al Estado peruano y
aunque en un primer momento hubo un discurso para nosotros engañoso, mentiroso por parte del gobierno que iba a proteger a los trabajadores supuestamente, al correr las semanas han ido tomando esos requerimientos que hizo el empresariado minero a nuestro sector, justamente como las suspensiones perfectas, ha empezado a flexibilizar las políticas, que en las propias palabras del empresario minero, las primeras políticas que se estableció a través del Ministerio de Salud, ellos dijeron claramente que eran protocolos que se asemejaban mucho y estaba orientado como para países europeos. Esa es la mirada que tienen nuestros empresarios mineros aquí en Perú. Y bueno, el Estado peruano sigue en esa orientación, ha comenzado a flexibilizar. Nos encontramos justamente en una etapa como trabajadores mineros que estábamos en pleno proceso de fortalecer nuestras bases sindicales. Tuvimos una última elección en el año 2018 muy dura, y justamente ustedes también decían el tema muy importante de las burocracias sindicales, y nosotros logramos arrancar justamente a una burocracia sindical que está casi... Eso no es lo peor, porque cuando existe una representación real de los trabajadores, eso no interesaría. Cuando los intereses que se representan son los intereses comunes, los intereses de los trabajadores, y los pocos espacios que tiene el trabajador en los gobiernos sirva para hacer las denuncias respectivas para la corrupción, justamente tratar de eliminarla, no solamente en el Estado, en el gobierno, sino también en nuestras propias filas. Nuestras propias filas, lamentablemente, son las que nos impactan directamente como trabajadores, y son condiciones que se deben denunciar. Muchos de nuestros gremios sindicales acá en Perú se han acostumbrado a esos financiamientos que vienen del externo, del exterior, donde ponen unas agendas que lamentablemente, pues, a cambio de supuestas capacitaciones, a cambio de ponernos a la vanguardia con las normativas que salen en el país, no se fortalece la lucha. Las normativas que normalmente vienen de un gobierno, pues no salen a favor del trabajador. El tema de poder capacitarnos en los dispositivos legales que emite un gobierno, creo que no es la finalidad de una actividad sindical, porque ya sabemos que esas legislaciones, en la mayoría de casos, creo que están orientadas a precarizar las condiciones del trabajador. Entonces, guste o no, traen una agenda estos financiamientos que también nosotros hemos denunciado oportunamente, por esto que tratamos de ser autosostenibles, porque desde el ingreso de nuestra gestión también se cortó todo tipo de financiamiento para nuestra federación minera, condiciones que gremios o centrales acá en el país gozan justamente de esos financiamientos, y lamentablemente son esas condiciones que hemos caído casi en un 5% de sindicación a nivel nacional, y bueno, la mayoría de los trabajadores están desprotegidos. Nosotros llevamos una lucha en estos momentos contra un gobierno que apoya a los empresarios, contra empresarios mineros que justamente ven como una línea de base seguir llenándose los bolsillos, no importando la vida de los trabajadores, no garantizando las condiciones en esta etapa de crisis para evitar los contagios, que ya al día de ayer son 821 mineros de casos confirmados, y por supuesto una lista o un número mucho más grande de lo que por debajo no se está reportando. Y también tenemos dentro de las filas justamente las burguesías sindicales, la burocracia sindical, que también ve en el liderazgo de nuestra institución condiciones que quiere justamente sacar adelante sin esos financiamientos que no es que sean malos. Los financiamientos siempre son buenos cuando respeten la agenda sindical, la importancia de los gremios, y puedan someterse a la decisión justamente de los dirigentes que enmarquen una visión para poder fortalecer sus luchas,
sus instituciones, pero sí se debe rechazar cuando ellos intentan poner una agenda que lamentablemente lo único que hace es sensibilizar, aceptar las condiciones de los gobiernos que apoyan a los empresarios y finalmente solamente desprenden capacitaciones sobre normativas que lamentablemente pues lo único que orientan, y vuelvo a repetir, es precarizar derechos laborales. Eso es algo que debemos rechazar. Agradezco esta invitación a este conversatorio y espero justamente la unidad, pero no una unidad simplemente de discurso, sino una unidad de desprendimiento, de denuncias, de condiciones que no hacen ni fortalecen las instituciones cuando detrás de estos se encuentran grandes poderes económicos que lamentablemente nos cambian la agenda y eso es lo que queremos en un momento cambiar para adelante, ¿no? Yo estoy representando a la Federación Minera y esperamos que este conversatorio nos sirva para alimentarnos de diversas realidades que tenemos en esta etapa de crisis. Muchas gracias. Gracias a vos, Jorge. También nos han llegado saludos especialmente dirigidos para vos. Saludos, Jorge Suárez, nuestro compañero de la gloriosa Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, y el nuevo liderazgo combativo y antiburocrático que tuvo su expresión en la irrupción histórica con la huelga nacional minera del 11 de noviembre del 19 y las protestas frente al Congreso y el Ministerio de Trabajo con miles de obreros. Sin luchas no hay victorias. Es un mensaje de Pedro Vilcapasa. Y bueno, la nombré anteriormente, pero también nos está... perdón, Jorge, tendrías que apagar tu micrófono porque está haciendo interferencia en la... Listo, gracias. Decía que además de este mensaje de Pedro Vilcapasa, también la nombramos antes, nos llegó un mensaje de Patricia Jure, nuestra legisladora en Neuquén, que dice: desde Neuquén saludamos esta valiosa convocatoria con la victoria de la extraordinaria lucha de los obreros mineros de Andacollo en Argentina. Que la crisis la paguen los capitalistas, que gobiernen los trabajadores. Recordamos de nuevo, para todos los que se sigan sumando, que estamos en un nuevo Facebook Live del Partido Obrero, hoy sobre el movimiento obrero frente a la pandemia, con representantes sindicales de Argentina, Perú, Francia y Brasil. Ahora te invitamos a vos, María Pereira, de la CGT Correos París 11, Francia, para que intervengas. Recordamos que Francia ha sido uno de los epicentros de las luchas contra las reformas previsionales, un objetivo contra las masas que también tenemos en nuestro país y en otros como en Brasil. Esta semana justamente el gobierno de Alberto Fernández, que se presenta como progresista, nacional y popular, que ya en diciembre anuló la movilidad jubilatoria, aplicó un nuevo robo a los jubilados. Y en sintonía, en la provincia de Córdoba, el gobierno peronista de Schiaretti, con la complicidad de la CGT regional y sus sindicatos que anularon cualquier posibilidad de acción, dispuso una reforma al régimen previsional cordobés que constituye un ataque a todos los trabajadores del Estado provincial de todo el Estado de Córdoba. Así que bueno, María, cierro mi micrófono, abrí el tuyo. Sí, entonces saludos a todos los compañeros, saludos internacionales, y me disculpo que voy a leer mi texto porque mi castellano no es muy fluido, entonces me disculpo de avance. Entonces, en esta crisis sanitaria, todos nosotros militamos en un contexto en el que los ataques contra los trabajadores se están agudizando, porque aun con una nueva crisis del capitalismo ya se avecinaba antes de la COVID-19, esta se agudizará más. El número de desempleados ya está creciendo
en Francia, más de 550.000 parados en Francia en 2 meses, cuando el presidente Macron había tratado de calmar las preocupaciones al principio del confinamiento, diciendo que el paro parcial de millones de trabajadores, 12 millones en la actualidad, totalmente pago por el Estado, evitaría los despidos. Envolvió sus promesas confusas en un discurso de unidad nacional en la lucha, lo que llama la guerra contra el COVID. Incluso habló de romper con el sistema y colocar los servicios esenciales fuera de las leyes del mercado en un discurso ilusorio aclamado por los sindicatos y muchas asociaciones en el día 27 de marzo. Había también el Macron prometido el pago de una bonificación excepcional a los trabajadores de los sectores de datos esenciales, tanto en el sector público como en el privado, para aquellos que realizan las tareas esenciales para la sociedad y los trabajadores que se vieron obligados a seguir trabajando en el periodo de confinamiento estricto. Hoy la situación, por supuesto, desmiente sus mentiras. Cientos de miles de trabajadores ya han perdido sus empleos. Los precarios, los trabajadores temporales, se llama aquí, en primer lugar. Las primas prometidas, 1.000 euros, todavía no fueran pagadas o fueran reducidas al mínimo por los patrones, especialmente los gigantes de la gran distribución como Auchan y Carrefour, donde los salarios son muy bajos. Más allá de los pequeños comerciantes y las pequeñas empresas, muchos de los cuales probablemente se verán sin duda obligados a cerrar, son los grandes grupos automovilísticos o, por ejemplo, los correos, los que han puesto en la calle a los precarios y anuncian hoy los mismos el cierre de fábricas o planes de despidos por millares. Renault, por ejemplo, anuncia el probable cierre de 4 fábricas en Francia y Air France 6 a 10.000 despidos, mientras que el gobierno les ha concedido 5 y 7.000 millones de ayudas respectivamente. Una ola de planes de despidos está siendo preparada por los principales grupos capitalistas en Francia. Y las consultoras a las que las empresas recurren para ayudarles a despedir empleados ya están sobrecargadas, dicen ellas mismas. Entonces, ¿qué está pasando del lado de los trabajadores? ¿Qué reacciones? Desde diciembre del 2019 se ha librado una lucha contra una reforma previsional que recorta las pensiones de todos, de los trabajadores de salario mínimo hasta los abogados, para favorecer el recurso a seguros privados para aquellos que pueden. Esta lucha movilizó a varios cientos de miles de trabajadores, especialmente en el sector de transporte, los maestros, los bomberos, la cultura, la justicia, pero muy poco en el privado. Entre el 5 de diciembre y finales de enero, solo en los ferrocarriles se contabilizaron 475.000 días de huelga, con casi 60.000 solo para el día de 5 de enero. Esta movilización, apoyada para la mayoría de los trabajadores del país, a pesar de un ambiente represivo que continúa hoy en día, mantuvo al gobierno en jaque durante casi 3 meses, obligando a Macron a anunciar en el 16 de marzo la suspensión de las reformas en curso, incluida esta, para calmar el descontento. Lo mismo se aplica a una reforma que estaba prevista también, que prevé la reducción de las prestaciones de desempleo y que ha sido aplazada por el momento. Ahora el descontento sigue ahí, pero confinado, como vosotros. Cuando se decretó el tercer nivel de la crisis sanitaria, los trabajadores reaccionaron en varias empresas en Francia. En los correos, donde yo trabajo, en los ferrocarriles, en los astilleros como de construcción de buques transatlánticos, los trabajadores reaccionaron contra la falta total de medidas adoptadas para protegerlos.
contra la epidemia. Por ejemplo, ha habido muchas retiradas, a menudo colectivas, de trabajadores para exigir protección. Existe en Francia un derecho técnicamente individual de dejar de trabajar cuando uno está en una situación de peligro en el trabajo hasta que el jefe arregle la situación. Pero este derecho individual es mucho más eficaz cuando se ejerce de manera colectiva. En el sector de la venta de alimentos, los trabajadores con sus sindicatos han impuesto muy a menudo distanciamiento y limitaciones del número de clientes en los supermercados, por ejemplo. Lo mismo en el transporte parisino de buses y de trenes. En Amazon France, una huelga y luego una acción legal encabezada primero por el sindicato Sud y luego apoyada por todos los sindicatos de la empresa que no querían quedarse atrás, eso es la única razón, obligó temporalmente a Amazon a reducir su actividad durante algunas semanas. En una fábrica de Renault en Normandía, el sindicato CGT emprendió una acción legal para posponer la reapertura de la fábrica llevada a cabo por su dirección en el 28 de abril, porque las condiciones no eran suficientes y seguras para la salud de los trabajadores. En el lugar donde yo trabajo, fuimos unos 50 que ejercimos nuestro derecho de retirada y obligamos a la dirección local de los correos a proporcionarnos barbijos, material de protección, enviar a casa a los colegas enfermos, etc. Pero el grueso de lo descontento se ha expresado en los grandes hospitales, donde los recursos fueron recortados en términos de personal, de camas disponibles, de material, durante el último decenio, como en casi toda Europa, ¿no? Incluso durante el periodo más duro de la crisis del COVID, cuando todo el mundo estaba trabajando hasta 12 horas por día o más, se organizaban protestas para exigir material y personal. Los equipos de sanitarios tuvieron que encontrar el material de protección por su cuenta. Enfermeras, médicos se han expresado violentamente contra el gobierno en los medios de comunicación, en redes sociales, publicando, por ejemplo, vídeos para denunciar la situación catastrófica y las mentiras del gobierno, que estaba mintiendo desde el principio sobre las cuantidades de barbijos que había, las cuantidades de respiradores disponibles, sobre el número de pruebas que se harán, etc. El jueves 21 de mayo se reunieron unos 600 simpatizantes y 70 enfermeras en un gran hospital parisino. Otras concentraciones ya habían tenido lugar anteriormente en otros hospitales. Las consignas eran, por ejemplo, miles de millones para el hospital y no para el capital. Contratación, más personal. O, por ejemplo, aumentos para todos, no medallas. Tenían pancartas también que decían, no somos héroes. Esto era para protestar contra la medalla propuesta por Macron y para subrayar el límite de los aplausos de 20 horas para saludarlos. Otras pancartas decían, el Estado cuenta su dinero, nosotros contamos nuestros muertos. Bueno, para finalizar, estas fueron algunas reacciones que inevitablemente continuarán, pero no sabemos hasta qué nivel. Los dirigentes de las confederaciones sindicales se han mantenido hasta hoy muy moderados durante todo este tiempo, exigiendo condiciones aceptables para los trabajadores, pero solo apelan a la conciencia de los empleadores y al diálogo con el Estado, y no tratan de movilizar a los trabajadores más allá de las movilizaciones locales, que a menudo son el resultado de sindicalistas combativos y del descontentamiento de las bases. Bueno, muchas gracias. Espero que da una idea de lo que se pasa aquí. Gracias a todos.
Gracias, María. También acá en la Argentina estamos en esas batallas. Todos los trabajadores y trabajadoras de la salud están justamente con esos reclamos del resto de los sindicatos antiburocráticos, combativos, donde también decimos y apoyamos el reclamo de ellos, que los aplausos bárbaros, pero que necesitan aumento, necesitan protección, y justamente desde los diferentes lugares que tenemos, no solamente los sindicatos, sino también en las legislaturas y en el Congreso, venimos apoyando con diferentes proyectos a todos estos reclamos que son fundamentales como parte de la lucha del conjunto de los trabajadores. Bueno, nos han llegado muchos otros saludos. Néstor Pitrola nos plantea un saludo obrero y socialista de la Coordinadora Sindical Clasista y de todo el Partido Obrero para los panelistas y, por supuesto, para todos los que nos están siguiendo. Juan Martín Mangui, saludos a esta gran iniciativa desde la agrupación Tribuna Docente, viva la lucha internacional de la clase obrera. Díaz, te lo dirige especialmente a ti, María, amé a María. Gracias por el discurso y el informe desde alguien que vive y lucha por cambiar esa realidad. Tomatito Cofre manda un saludo al movimiento obrero desde Cutralcó. Dice que es uno de los empleados de la clínica Cutralcó, abandonado por el gobierno de Omar Gutiérrez en la provincia de Neuquén también. Y también nos ha llegado un saludo y una felicitación por este Facebook Live de Romina del Pla, que es diputada por el Partido Obrero, pero además es la secretaria general del SUTEBA de La Matanza, un SUTEBA recuperado de manos de la burocracia sindical. Continuamos ahora con esta transmisión en vivo y recordamos nuevamente que todo queda grabado para quienes no hayan podido verla desde un comienzo. Vamos a pasar al último panelista, luego del cual iremos a las preguntas y comentarios que nos siguen llegando. En el caso de Robson Silva, director jurídico de la Federación Nacional de Trabajadores del Correo y presidente del Sindicato de Trabajadores de Correos de Minas Gerais, que ha sido protagonista de grandes luchas de este sector, a fin de facilitar la comprensión, pasaremos un video que ya cuenta con la traducción. Robson lo grabó, lo hemos subtitulado, así que vamos a bloquear nuestros micrófonos mientras participamos viendo el video. Y luego volvemos y retomamos la misma transmisión. Adelante con el video. Bom, saudar aqui todos os trabalhadores e trabalhadoras aqui que estão acompanhando a live aqui do PO, importante iniciativa aí, né, da classe trabalhadora para fazer esse debate internacional, né, e a gente discutir todos os problemas aí da classe trabalhadora no mundo. Primeiramente, quero agradecer aqui em nome da LPS o convite feito pelo PO, né, e a gente poder explicar a situação do movimento operário aqui no Brasil e todos os ataques que a classe trabalhadora vem sofrendo aí do governo Bolsonaro, né? Primeiramente, quero trazer aí que a gente tem claro a situação do aprofundamento da crise capitalista mundial e que o aprofundamento da crise ela gera ataques sem precedentes aí à classe trabalhadora, né? Tanto no Brasil como no mundo. Sempre que o grande capital se vê aí os seus lucros começando a cair, eles logo atacam os direitos da classe trabalhadora para salvaguardar os lucros deles. Então, a gente tem plena consciência que a crise ela é uma crise capitalista sem precedente, né, que começou aí desde 2007, a gente está nesse ciclo, né, e que com a pandemia os governos, eles se aproveitam, como é o caso aqui no Brasil, em meio à pandemia, para atacar ainda mais a classe trabalhadora brasileira, com retirada de direitos, né? Aqui no Brasil, a gente tem aí uma estimativa de que 22 milhões de trabalhadores, né,
já tiveram aí a sua jornada de trabalho reduzida, salários reduzidos, direitos retirados, devido aí à medida provisória 936, uma medida provisória, né, colocada aí pelo governo federal, que ataca diretamente direitos aí de toda a classe trabalhadora brasileira, né? Fora isso, a gente ainda tem o congelamento aí dos salários, né, dos três poderes aí, servidores municipais, estaduais e federais, né? Principalmente funcionários que estão aí na linha de frente da luta contra a pandemia. Então, tem aí um decreto da presidência que congela os salários até dezembro de 2021, né? Enquanto a classe trabalhadora vai sendo atacada e direitos vão sendo retirados por esse governo genocida que a gente tem aqui no Brasil, né? Os bancos recebem benefícios imensos, né? Por exemplo, a PEC do orçamento de guerra, que a gente já debateu bastante aqui, foi a liberação para que o Banco Central compre e adquira títulos podres aí dos grandes banqueiros e das investidoras, né? E sem limite, ou seja, mais de R$1 trilhão dado aí aos banqueiros, enquanto a classe trabalhadora fica aí sem absolutamente assistência nenhuma do governo, né? Dentro da questão aí do coronavírus. Bom, além da política de destruição dos direitos trabalhistas aí da classe trabalhadora, a gente ainda tem um governo privatista, né? Que tem uma política de privatização que ataca diretamente os serviços públicos, né? As estatais aqui no Brasil, né? A exemplo dos Correios, que é a empresa que eu trabalho, né? Exemplo do Serpro, empresas de processamento de dados, Petrobras e outras empresas de extrema importância aí para a classe trabalhadora brasileira, né? E é uma política de entregar, né, empresas altamente lucrativas. O Correio, por exemplo, anunciou recentemente um aumento aí de 30%, né, dos seus lucros, então, em meio à pandemia. Então, assim, é uma política, além de genocida, uma política de sucatear o Estado cada vez mais, e a gente vê a repercussão desse sucateamento no nosso sistema único de saúde, né? A saúde pública aqui, ela foi duramente atacada ao longo do tempo e retirado muita verba desse sistema de saúde, que hoje está à beira de um colapso, né? Que poderia dar conta da pandemia, mas está à beira de um colapso devido à política de sucateamento desse sistema de saúde para beneficiar as empresas de plano de saúde privado. Bom, o que a classe trabalhadora precisa fazer nesse momento? Primeiro, precisa organizar a luta de todos os trabalhadores, né? A gente precisa aí explicar para os trabalhadores o papel do Estado, né? Que poderia garantir esse isolamento, poderia garantir o bem-estar social diante dessa pandemia. Só que o Estado brasileiro, ele não garante isso porque ele está comprometido com os interesses do grande capital internacional. Então a gente tem que fazer esse debate, tem que usar os nossos materiais de agitação e propaganda e fomentar o debate para que, dentro das lutas reivindicatórias por melhores condições de trabalho, melhores salários, a gente insira também a luta política, a conscientização, o debate para a conscientização da classe trabalhadora do seu poder político e de que isso só será revertido quando a gente pôr abaixo o sistema capitalista. Então a gente tem que fazer com que as organizações sindicais ampliem a sua voz através da classe trabalhadora. E aí a gente faz um chamado às centrais sindicais, a CUT principalmente, que é a maior central sindical, e todas as demais centrais do país, movimentos sociais, organizações, para a gente organizar uma greve geral por tempo indeterminado já. Porque nós, da luta pelo socialismo, entendemos que, diante do agravamento da crise capitalista aqui no Brasil, a gente tem que chamar uma frente única das forças de esquerda para pôr abaixo todos os ataques à classe trabalhadora que o governo Bolsonaro vem fazendo nesse momento.
essa política genocida, essa política privatista que visa beneficiar a burguesia, principalmente internacional, em detrimento dos trabalhadores e do povo mais pobre. A nossa palavra de ordem tem que ser fora Bolsonaro e todo o seu governo, por um governo dos trabalhadores da cidade do campo. E essa palavra de ordem a gente tem que colocar imediatamente no seio da classe trabalhadora, diante das reivindicações trabalhistas, as reivindicações econômicas, e ampliar essa voz e trazer essa palavra de ordem para a gente debater junto com a classe trabalhadora. Porque a manutenção de um governo fascista, cuja função é jogar a classe trabalhadora na jaula dos leões, entregar, né, colocar sobre as costas dos trabalhadores a crise capitalista, a gente entende que só uma organização da Frente Única, de esquerda, pode fazer frente a todos esses ataques que a gente está sofrendo. E a tarefa do movimento sindical é, através das lutas sindicais, fazer um amplo debate com a classe trabalhadora, né? Trazendo aí uma discussão do sistema de desigualdade que a gente vive hoje, que é um sistema de exploração do homem sobre o homem, o sistema capitalista. Somente a luta de classe, a evolução da consciência de classe dos trabalhadores será possível pôr abaixo aí esse sistema de exploração e elevar aí a luta pelo socialismo aí como salvação para a classe trabalhadora. Muito obrigado a todos. Bom, saudar aqui todos os trabalhadores e trabalhadoras aqui que estão acompanhando a Bueno, volvemos. Importantísimo el video y nos han llegado también, mientras tanto, varios comentarios desde Brasil. Marcia Pietra manda saludos. Taquinho Carteiro manda felicitaciones por la iniciativa con importantes organizaciones populares de América del Sur. María Dolores Zun, con quien hemos compartido ya otra charla, profesora de San Pablo y militante de la LPS, plantea derrocar a Bolsonaro es tarea de la clase obrera latinoamericana. Así es, María Dolores. Alison Augusto de Oliveira nos felicita por la iniciativa, también es militante de la LPS. Fabio André Pereira, voy a pedir disculpas por mi pésimo portugués, voy a intentar leerlo. O Agrupamento Tribuna Clasista do Brasil saúda os camaradas de PO e estamos juntos na luta pela emancipación de victoria de trabajadores y por el socialismo, lo traduje. Viva la Cuarta Internacional, viva León Trotsky. Tony Sergio Calvacante, o informe da compañeira María quanto a situación dos Correos es bien semejante a nosa no Brasil. Foi necesario ingresar na justicia para garantir equipamentos de protección individual dos trabajadores. Conseguimos fechar sectores de trabajo pela justicia. Bueno, espero que se haya entendido. Sigicar saluda a los compañeros y los docentes universitarios en lucha contra la virtualidad privatista en las universidades, por una salida obrera y socialista a la crisis pandémica y mundial. Bien, hemos exposiciones que reflejan cómo los trabajadores nos estamos organizando en defensa de nuestro salario, del trabajo, de la salud, de nuestros convenios colectivos y contra el hambre. Cómo también ponemos en pie desde nuestros sindicatos, desde el clasismo, y desde la unidad de ocupados y desocupados, con el Polo Obrero y otras organizaciones aquí en la Argentina, un programa que une la pelea por las reivindicaciones inmediatas a una salida de fondo, que enfrente la crisis capitalista a nivel económico, social y sanitario. Es el programa transicional que levantamos acá en Argentina desde la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero
el no pago de la deuda externa y un impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas, la nacionalización de la banca, del comercio exterior, de los recursos estratégicos y de la salud, la apertura de los libros de las empresas al control obrero, las comisiones fabriles de control de salubridad y, por supuesto, el aborto legal, seguro y gratuito junto al conjunto de los reclamos de la mujer trabajadora. Es un programa que también levanta el plenario del sindicalismo combativo, que reagrupa a sindicatos, seccionales, comisiones internas antiburocráticos. Formamos parte de él el sindicato del SUTNA, el sindicato al que yo pertenezco, GDUBA, seccionales como la de SUTEBA La Matanza, comisiones internas importantísimas, antiburocráticas, y que también desde allí damos respuesta a los grandes problemas que enfrentamos hoy, trabajadores ocupados y desocupados, y que seguro van a estar presentes en muchas de las intervenciones por lo que estuve viendo y preguntas que nos han llegado. Bueno, comenzamos entonces con las preguntas. Bueno, me llega una pregunta y saludo, en realidad, para Alejandro Crespo. Llegan saludos desde la transmisión Jorge Toledo, secretario adjunto del SUTNA, y José Meniño. Hola Jorge, hola José, secretario ejecutivo del SUTNA seccional San Fernando. Y nos llega una pregunta, Alejandro, así que atención. ¿Qué cambió desde la derrota de la burocracia sindical en el neumático? Bueno, después de que se recuperó el sindicato, inmediatamente se notaron los cambios. La primera paritaria, o sea, la primera discusión salarial, se abría con unas asambleas votando en todos los trabajadores del gremio cuál era el pedido, y una vez finalizada la lucha y obtenida una paritaria importante en el país, se cerraba en una asamblea general de todo el gremio, con más de 1.800 trabajadores decidiendo, lo que marcaba la unidad del gremio creciendo. Yo creo que claramente el enfrentamiento que hemos tenido a cada una de las políticas de ofensiva a los trabajadores ha ayudado muchísimo a generar lo que creo que es lo más importante, que es la participación activa y consciente de todos los trabajadores en cada lucha. Hemos logrado que las actividades sociales incrementen, los trabajadores empezaron a estar de nuevo en cada una de las actividades presentes, y creo que uno de lo que uno puede decir con seguridad es que la lucha que hemos dado y la participación de los trabajadores y que un gremio se ha recuperado tiene un factor muy importante, que es la independencia del gremio de todos los gobiernos de turno, la independencia por la pelea de los intereses de los trabajadores, más allá de cómo se llame el gobierno que esté, se denomine neoliberalista o popular. Aquello importante es que los sindicatos defiendan los intereses de los trabajadores. Y cuando eso lo siente el trabajador, empieza a participar en cada una de las acciones. Creo que la diferencia más importante es que es un gremio donde ahora los trabajadores quieren participar y son los que llevan adelante todas las acciones. Bien, ahora para Jorge, nos están llegando muchísimas preguntas, saludos, comentarios. Jorge, la pregunta es, ¿los 200.000 mineros están afiliados a la federación? ¿También los tercerizados? ¿Por qué fue y qué características tuvo y cómo concluyó la huelga de noviembre? ¿Y qué pasa con la Central Sindical del Perú? Bueno, muchísimo, Jorge, a ver cómo podés hacer con todas estas preguntas. Bueno, a la federación más o menos están afiliados un promedio de 40.000 trabajadores mineros. Y justamente ahí viene la parte del debilitamiento, ¿no? Porque ese restante, ese bloque fuerte de trabajadores tercerizados que durante las últimas décadas se ha precarizado aún más todavía, sus derechos son justamente, en su mayoría, ese 70% de esa población de todos los trabajadores mineros, ¿no? En realidad, para nosotros, con la huelga del año pasado, tuvimos dos, ¿no? Una, la que fue en noviembre, y la huelga del 10 de septiembre, que fue la principal.
en realidad se enarboló pues una representación justamente de estos trabajadores que era la negociación por rama de actividad. Acá en el Perú, la última vez que se habló de negociación por rama de actividad fue más o menos en el año 80 en promedio. Para nosotros tenemos un mártir, un líder minero que se llamó Saúl Cantoral Guamaní, que justamente en esas etapas llevó múltiples marchas de sacrificio, huelgas históricas. Desde allí, lamentablemente, las décadas que han pasado han servido para precarizar nuestro sector. Las condiciones ha ido en un aumento de la tercerización, pretexto, por supuesto, de formalizar muchas condiciones laborales, condición que no se ha dado. Si en esa etapa se tenía un 40% de empleo informal en el país, ahora se llega también a un 70% de empleo informal. Pero por supuesto esto es orientado pues, desde los grandes intereses de las empresas. Acá en Perú se ha descubierto que incluso han financiado campañas electorales e importantes empresarios mineros han estado pues, inmersos en ese tipo de financiamiento. Esta es la realidad que tenemos, las centrales, y bueno, la central que pertenecemos nosotros es la CGTP. Es una central bastante representativa, condición de la... Acá en Perú el año pasado también se promovió una ley de competitividad y productividad, supuestamente también para calificar a los trabajadores qué tan productivo eres, según eso poner una escala de condiciones salariales también. Se tuvo una marcha importante el 15 de enero, pero sí hemos nosotros hecho un debate creo, amplio sobre el tema porque ese potencial que todavía tienen las centrales, creo que hay que alinear bien la función de liderazgo que se tiene que tener combativo, porque las marchas que no tienen un destino o que finalmente son disuadidas en una especie de pasacalles que llegas a cierto lugar y después es como un rompefilas, lamentablemente pues no tiene ningún destino y la gente se cansa, sobre todo los que vienen de provincias y participan de esas luchas simplemente para llegar y movilizarse unas horas de 4 de la tarde a 7 de la noche y después un pequeño grupo va con los grandes políticos que no representan nuestros intereses, pareciera toda una escena montada donde el trabajador se va cansando. Y bueno, eso es lo que criticamos abiertamente a nuestra central, que cambie esas condiciones de liderazgo. Y nosotros como federación hemos hecho ya partícipe nuestra posición como federación minera, condiciones que no compartimos. Y esto pues no debe simplemente mencionarse que por unidad uno debe callarse y no decir absolutamente nada porque eso nos hace más daño. Nosotros nos convertimos en cómplices de condiciones que finalmente en la práctica resulta precarizando nuestros derechos y lo que no podemos permitir es eso, ese compadrazgo que puede existir con el gobierno a cambio de ciertas representaciones en organismos importantes, por decir como en los directorios acá de salud, donde se tiene pues, participación justamente de las centrales, o en grandes instituciones también, donde significa todavía un poder económico, ¿no? Donde tiene un porcentaje de un premio importante, por decir como Construcción Civil, el CONAFOBICER, que tiene montos, millones importantes ahí, pero que no se utiliza pues ni siquiera una pequeña parte para fortalecer el tema sindical. Ese es el autosostenimiento que debe tener la línea sindical. Y bueno, nosotros estamos dispuestos justamente a hacer la denuncia tanto de un gobierno que es cómplice de los empresarios, pero también parte de esta etapa en la que vivimos significa de sacrificio y también tener que denunciar al interno de nuestras filas, ¿no? Y eso debemos hacerlo extensivo. Si eso sucede de manera internacional también, creo que tenemos que decirlo directamente, ¿no? Y mirarlo de frente a las personas que
que nosotros identificamos que no hay transparencia en la gestión, que tienen bastante tiempo en ciertas representaciones, que todavía tienen algunas líneas de poder económico y que no utilizan en favor del sindicalismo, de apoyar las luchas, de fortalecer justamente los derechos de los trabajadores, tiene que también denunciarse. Que el discurso no sea simplemente de unidad para poder convertirse de estas personas en sus cómplices en ciertas condiciones que finalmente hacen daño a la clase trabajadora, ¿no? Y eso es lo que tenemos acá en Perú, ¿no? Muy claro. María, te llega una pregunta desde Brasil de María Dolores Zun. Pregunta, ¿cómo maneja la CGT los chalecos amarillos? Abrí el micrófono. Sí. ¿Maneja qué quiere decir? ¿Quiere decir cómo lo ha tratado el movimiento? Sí. Entonces, la CGT, al principio, la CGT ha estado muy hostil al movimiento de los chalecos amarillos, porque estos trabajadores, que eran la mayoría de la gente, eran trabajadores precarios o de pequeñas provincias, no eran trabajadores por la mayoría de grandes empresas que están en parte organizados en los sindicatos. Entonces, era un movimiento espontáneo de trabajadores a veces aislados en provincias, o sea, gente que no conoce los sindicatos, que no ha estado organizado nunca. Entonces, la situación es que la CGT al principio y los otros sindicatos también ha habido una hostilidad de principio, diciendo también que este movimiento era infiltrado por la extrema derecha, por ejemplo, porque la verdad es que, por ejemplo, habían pequeños patrones en este movimiento que eran patrones de transporte que estaban tocados por este aumento del gasóleo, de la benzina, y entonces había, es verdad, pequeños patrones responsables de la extrema derecha que de una cierta manera quisieron recuperar este movimiento. Mas el movimiento en general, con casi 500.000 personas que han estado implicadas en todo el movimiento, se descubrió que era un movimiento proletario, la mayor parte. Y poco a poco, por ejemplo, el discurso de la CGT poco a poco ha cambiado, porque las reivindicaciones eran reivindicaciones de trabajadores, poder vivir, aumentos de salarios, rebajo de los precios de los materiales principales para comer, vestir, la gasolina y todo. Y entonces la CGT ha debido modificar su discurso, pero nunca organizó, por ejemplo, cuando organizaba manifestaciones o contestaciones, eran siempre en datas diferentes de los chalecos. O sea, que los chalecos amarillos, por ejemplo, protestaban el sábado, porque era gente que con las familias y todo, y la CGT ponía siempre datas diferentes en la semana. Entonces, al final decía que apoyaba el movimiento, mas siempre ha organizado cosas separadamente, y que era una manera de decir, este movimiento no es de nosotros, ¿no? Y bueno, es verdad. Al final, también para terminar, hay muchos militantes de base o menos de base de la CGT, más combativos, más lucha de clase, que que se juntaron al movimiento de los chalecos amarillos, que juntaran aunque trabajadores de empresas al movimiento. Entonces, más independientemente de las direcciones de las confederaciones sindicales. Y por tanto, este movimiento duró un año y al final había parte de trabajadores que estaban en estas manifestaciones. Por ejemplo, yo conocí trabajadores de los buses, de los transportes parisinos, que individualmente, que conocí en la huelga por las reformas en diciembre, que individualmente iban a estas manifestaciones sin hablar con el sindicato, sin directivas sindicales, sin nada, ¿no? Bueno.
no es solo la posición de la CGT, también los otros sindicatos era peor, bueno. Gracias, María. Bueno, ahora nos llega un saludo de Lucía Maffei y también una pregunta para Robson. Leo primero el saludo. Aguante la agrupación naranja. Un gran saludo para Iliana Cheloto, compañera que día a día deja todo en la defensa de los y las docentes universitarios. Un beso, Lucía. Y la pregunta para Robson es, ahora te la van a traducir, ¿cuál es la posición del movimiento sindical combativo en Brasil sobre los rumores de un golpe contra Bolsonaro? Tá, Robson, a pergunta que estão te fazendo é qual é o posicionamento da coordenadora sindical classista no Brasil com respeito ao governo do Bolsonaro? Olá. Então, primeiro, Matias, não é um golpe contra o Bolsonaro, né? Na verdade, o governo do Brasil já é um governo totalmente militarizado, né? Bueno, él dice que el gobierno no es un golpe de gobierno, sino que es un gobierno que ya viene militarizado, el gobierno de Bolsonaro. E nós entendemos que somente essa ação parlamentar de juntar organizações para colocar o impeachment do governo Bolsonaro, ela não é suficiente sem o apoio da população, né? Bueno, y que realmente los partidos que están buscando las alianzas para el pedido de impeachment, desde la agrupación consideramos que no son lo suficientemente fuertes. Bom, o que, na nossa opinião, deve ser feito é a organização de uma frente única de organizações de esquerda e movimentos sociais para pôr abaixo o governo. Mesmo porque o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, ele tem mais de 30 pedidos de impeachment a Bolsonaro. Bueno, justamente reclaman la unión de las organizaciones sociales de izquierda y agrupaciones sindicales, justamente porque Maya, quien es el presidente de la Cámara, tiene más de 30 pedidos de impeachment sin resultados. Esse movimento ele é mais um movimento que se parece com uma tentativa de organização de uma frente ampla, né? Que nós somos contrários, porque o histórico de frente ampla sempre levou a classe trabalhadora, depois do acontecido, a um governo de direita. E nós precisamos de organizar uma luta que leve os trabalhadores a um governo que de verdade seja dos trabalhadores. Bueno, como está realmente mostrado, este gran frente amplio que quieren llevar adelante está justamente dirigido y como resultado tiene un gobierno de derecha sin la intervención de la clase trabajadora. E por último, eu escutei atentamente as intervenções dos outros companheiros e a pandemia, ela trouxe, né, mais claramente o que é o sistema de desigualdade que existe no mundo, que é o capitalismo, né? A pandemia, ela ajuda os trabalhadores a compreender que o sistema ele só favorece uma pequena parcela da população que dirige os meios de produção, que é a burguesia, enquanto o povo pobre não tem absolutamente nada. Bueno, esta pandemia lo que trajo es mostrarle a los trabajadores
que hay una diferencia muy grande y que el beneficio solamente es de una porción pequeña. Bom, é isso. Bueno, es eso. Bueno, gracias Matías y gracias Robson. Alejandro, Ismael Rotundo pregunta cómo funciona el protocolo ENFATE, pues cada fábrica define sus protocolos de espalda a los trabajadores y en un momento que se multiplican los casos positivos entre los trabajadores, las fábricas siguen funcionando. Es la denuncia que él hace. Você só tem muita informação, vou ter que matar você. Matías, vas a tener que cerrar el micrófono. Creo que lo dejaste vos abierto. Sigo con la pregunta para Alejandro. ¿Qué exigencias plantea el SUTNA respecto de los protocolos sanitarios para trabajar? Adelante, Ale. Bueno, desde un comienzo, aún en plena cuarentena dura, cuando estaba todo paralizado, el SUTNA hizo un planteamiento de necesidades para que se apliquen y se coloquen y estén en funcionamiento varias medidas de seguridad antes del comienzo de las actividades. Básicamente, las mediciones de temperatura al ingreso de planta, que se hacen por medio de medidores térmicos, infrarrojos, también se han colocado, en FATE en particular, se han colocado una cámara infrarroja como las que tienen en los aeropuertos, se han colocado lugares de provisión de alcohol en gel, barbijos para el ingreso, se han duplicado, en el caso de FATE, el número de micros al doble para que los trabajadores tengan más distanciamiento, se ha colocado en Bristol también, transporte que antes no había, y en Pirelli también se ha sumado. Hay varias medidas de seguridad que son aplicadas ya dentro de las plantas. Por supuesto que todo necesita ser reforzado. Particularmente como sindicato lo que creemos es que hay que apuntar a que se logre el encapsulamiento de grupos pequeños de trabajadores, ya que creemos que los puntos fundamentales son el transporte, el hecho de la acumulación, hay que evitar la acumulación en el ingreso a planta de trabajadores a poca distancia. Tenemos que también el problema de los vestuarios y fundamentalmente el trabajador que vaya a trabajar tenga el menor contacto posible con diferentes personas, que prácticamente tenga todo el tiempo de contacto con las mismas. Por un lado, para la tranquilidad del trabajador, y por otro lado también para que ante el surgimiento de cualquier tipo de contagio se pueda aislar rápidamente a los compañeros que estuvieron en contacto directo con un caso sospechoso o un caso positivo al coronavirus. También lo que queremos transmitir es que cuando se pelea por el salario de los trabajadores, por los puestos de trabajo y las condiciones laborales, también se está discutiendo precisamente la salud de los trabajadores. Sabemos que todo tipo de cuidado se puede llevar adelante mientras se tenga salario, mientras tenga ingreso a las familias. Y que cuando se ataca el ingreso de las familias, se está atacando directamente la salud de cada una de las familias del neumático y para todo el país. Yo creo que en todo el país, cuando se toca el bolsillo de las familias, se está tocando la seguridad y la calidad de vida en la mitad de una pandemia. Eso es también muy importante. Y creemos, como sindicato, que a pesar de que las medidas se están tomando en cada una de las fábricas del neumático son varias y se están queriendo incrementar constantemente, también entendemos que esto es algo que se está aprendiendo día a día y que lo más importante es la participación de todos los trabajadores, la discusión, que nosotros mismos también, entre los trabajadores, generemos los reclamos y veamos dónde están las necesidades para poder frenar o por lo menos disminuir al mínimo los riesgos que se tiene durante esta pandemia. Más aún, en Argentina digo que estamos llegando al momento del pico, se están incrementando los casos, y en la provincia de Buenos Aires y en Capital particularmente tenemos una cantidad creciente de casos de contagio, también en la provincia de Córdoba, justo en los lugares donde el SUTNA, el gremio de neumático, tiene la mayor cantidad de fábricas y además trabajadores. Por lo tanto, las medidas que se han tomado creemos que eran necesarias, pero por supuesto no van a ser suficientes
hasta que se tenga un control realmente fuerte de que cada compañero tenga el menor contacto con número de trabajadores y que a la vez se tomen todos los recaudos para el transporte y el ingreso a planta. Termino diciendo que para esto es fundamental que se entienda que en estos momentos lo más importante es la salud y la vida de los trabajadores y que no es tiempo de pensar en las ganancias de las empresas, que lo que se está haciendo es para pasar una etapa y, como dijimos en todo momento, lo que suceda en esta pandemia será recordado por mucho tiempo por todos los trabajadores y todo el movimiento obrero está mirando atentamente cada uno de los factores que intervienen en las decisiones y qué posición van tomando. Eso creo que es el sentimiento que tienen todos los trabajadores del neumático. Bueno, gracias. Y ahora para Jorge. César Celada plantea que en el Congreso del año pasado la Federación Minera tuvo como uno de sus acuerdos fundar su propio partido político. Pregunta cómo va eso y, por otro lado, ¿cuántos contagiados van en el gremio minero y cuál es la política del gobierno de Vizcarra frente a los protocolos? Bueno, básicamente lo que corresponde a la decisión del gremio es en que ya muchas décadas no tenemos representantes en el gobierno, definitivamente. Si bien es cierto, en el Perú, dentro de los sindicatos, existe de nombre un partido que en su momento fue importante, se llama Partido Comunista Peruano. Lamento decirlo, pero ya de comunista no tiene absolutamente nada. Finalmente creo que se ha enquistado en ciertos gremios donde muchos dirigentes simplemente ven un lucro individual a la necesidad de seguir representando en estos gremios, y ahí viene el enlace pues de estos grandes financiamientos que a veces existen, los cuales tienden la agenda, y bueno, estas personas se prestan y venden los intereses de todos los trabajadores. Respecto a la necesidad de tener representación en el gobierno, sí es muy importante, porque querramos o no, en un Estado en el cual vivimos democrático, desde allí es donde se legisla. Se ha identificado los financiamientos que hacen los empresarios a las autoridades de turno. Es algo que incluso aquí en el Perú pues, se tiene en investigación, como vuelvo a repetir, empresarios mineros inclusive, ¿no? Entre otros, no son los únicos. Y sí vemos una representación que debemos tener en esa parte de reactivar el incentivo de la necesidad de llevar reales representantes que vean los intereses de los trabajadores. Es algo que apenas nosotros lo aprobamos en un congreso, también desde la otra parte estos señores han hecho lo mismo, ¿no? Así es como tratan pues de diluir las fuerzas, ¿no? Estas personas que ven esta iniciativa de querer justamente la renovación, buscar reales representantes, que sea no simplemente de la decisión de unos cuantos, sino la decisión de las asambleas, de los congresos en general, donde reúne a nivel nacional todos sus representantes. Ellos quieren simplemente diluir estas fuerzas. También hacen lo mismo desde su espacio, la central. Y algo que noté, casi las estrategias son las mismas, ¿no? A la representante de Francia escuché cuando mencionó, cuando nosotros sacábamos nuestras luchas, ellos a los 2 días también hacían lo propio. Eso nos pasó a nosotros el año pasado para realizar estas huelgas. Nosotros dirigimos documentos hacia la central buscando el apoyo para poder coincidir en una fecha. Nunca nos respondieron, nunca se dio. Cuando nosotros publicábamos tal día va a ser nuestra huelga, ellos también días antes sacaban sus movilizaciones. Entonces, es lamentable tener
estos enemigos dentro de la clase trabajadora, pero es lo primero que debemos limpiar, ¿no? Limpiar nuestra casa realmente, porque si no, todo el esfuerzo que se hace es minimizado, es disminuido, porque no guste o no, pues hay una desinterés, indiferencia de los trabajadores, y no le ponemos la importancia, y eso finalmente también pues no es un trabajo inmediato, ¿no? Estamos en ese proceso de concientización, de buscar justamente una real representación. Creo que estamos en una etapa de iniciar esta corriente, y sé que es una lucha difícil, pero estamos dispuestos a llevarlo, y con la transparencia siempre del caso que es, creo, nuestras fortalezas, ¿no? La real representación de nuestro gremio. Tenemos una aceptación importante dentro de la Federación Minera, y justamente porque este CEN, este Consejo Ejecutivo Nacional, lleva las decisiones que son la necesidad del común de los trabajadores tomados justamente en asambleas, ¿no? Y bueno, vamos adelante con el tema del partido político, que en estos momentos pues ha pasado a un segundo plano ante esta coyuntura de la pandemia, y bueno, estamos enfrentando con toda la agresividad que trae el gobierno, el cambio de la normativa, de flexibilizar el tema laboral, y no pierde tiempo el empresariado en seguir, vuelvo a repetir, buscando los ceses, las suspensiones perfectas, la puesta en peligro de los trabajadores, un reinicio de operaciones que no garantizan en algunos asientos mineros importantes las pruebas al momento de bajar los trabajadores de mina e integrarse al núcleo de su familia. Muchos de ellos no les toman las pruebas, los están bajando después de 30, 40 días, no les dicen cuál va a ser la jornada. Empresas importantes como Antapacay, una minera transnacional, de Glencore, trata de imponer inclusive jornadas de más de 42 días de trabajo en mina. Encima les obliga a flexibilizar el tema de una cuarentena en hoteles donde ellos les imponen. Condiciones así es lo que tenemos, ¿no? Pero en eso estamos, ¿no? Esperamos ir a la par, y que los trabajadores vayan tomando importancia de lo que es la necesidad en estos momentos de legislar. Si hubiera una representación de los trabajadores en el gobierno, pues definitivamente veríamos un apoyo, al menos que ahora no lo tenemos, ¿no? Eso es. Bien, ahora para Robson, atención Matías también. Pregunta, ¿cómo ven y el PT que llamaron a la total pasividad electoral con la consigna ¡Ay 2018! Jorge, te pedimos si podés apagar el micrófono, perdón. Repito, ¿cómo ven la actuación de Lula y el PT que llamaron a la total pasividad electoral con la consigna ¡Ay 2018! sin resistir el golpe contra Dilma y que derivó en el ascenso de Bolsonaro? Bom, Robson, a pergunta é a seguinte: o que vocês acharam com a passividade do Lula, né, chamando ao 2019, né, e levando depois ao pronunciamento do governo da Dilma pós uma caída do impeachment e derivou um governo de direita? Qual é o posicionamento com respeito a isso? Bom, primeiro, importante destacar que a posição do PT, né, do Partido dos Trabalhadores, foi uma posição que foi muito denunciada por nós na época do golpe, que eles não lutaram, né, contra o golpe, e foram avisados, né? Tinha uma divisão também dentro do próprio partido, que também contribuiu para isso. Então, nós denunciamos todo o tempo essa passividade deles, né, que ia levar a gente a uma coisa pior.
Bueno, eso fue denunciado bastante desde la agrupación, debido a que justamente había una división interna dentro del partido que estaban justamente ese tipo de situaciones, pero desde la posición del partido, de la agrupación, siempre fue la denuncia contra el PT. Bom, e o golpe, né, sofrido pela presidente Dilma e que não foi defendido, ele foi um golpe, na verdade, contra a classe trabalhadora, porque, ao que pese o governo de Frente Popular do PT, foi colocado diversos ataques com reforma trabalhista, reforma da Previdência. Então, o golpe ele foi um meio em que a burguesia usou para ir implementando os ataques à classe trabalhadora. Bueno, el golpe fue justamente el intermediario para la realización del golpe y la seguida de ataques que ha sufrido la clase trabajadora. Sim, a nossa proposta de construção de um trabalho de luta, mesmo que nós somos um partido pequeno, né, uma organização pequena, mas a ideia é de... Não existe uma frente única, né? Mas a ideia é de construção de uma frente única que reúna as forças de esquerda, mas que não abra concessão para a direita liberal, porque é o risco que a classe trabalhadora corre, né? E essa política de se apoiar somente em eleições parlamentares leva a classe trabalhadora a perder ainda mais direitos. Bueno, dado que la agrupación es pequeña, llamamos a agrupar a todas las organizaciones de izquierda, justamente, para contrarrestar este ataque de la derecha y que no se desarrolle una derecha liberal acá en el país. Mais uma coisa é que, assim como nos outros países foi destacado aí, aqui também a burocracia sindical é uma barreira muito dura para a classe trabalhadora, né? E denunciar essa burocracia sindical, assim como nós fizemos, por exemplo, no ato do 1º de maio aqui, onde as centrais sindicais convidaram o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é um algoz da classe trabalhadora, para falar no mesmo palanque que os trabalhadores. Isso cria uma confusão, né? Não esclarece os trabalhadores, cria uma confusão, e a gente precisa esclarecer que esse não é o caminho para a classe trabalhadora. Bueno, se denuncia justamente que en el acto del 1 de mayo las agrupaciones sindicales llamaron a Fernández Enrique Cardoso, un expresidente, que justamente fue una especie de villano para la clase trabajadora dada la orientación de su gobierno. Entonces genera una confusión entre los trabajadores a la cual se debe pedagógicamente, como en algún momento lo dijo el compañero, trabajar fuertemente. E uma última coisa, a gente tem que usar, mesmo sendo pequenos, nós temos que usar toda a organização do movimento sindical para pressionar essas burocracias, né? E aonde nós temos influência, colocar a palavra de ordem fora Bolsonaro e seu governo, e por um governo dos trabalhadores da cidade do campo. Porque se você não coloca a sua palavra de ordem e explica que você tem que ter uma saída à esquerda para a classe trabalhadora, a maioria é enganada e cai na ideia de que uma nova eleição resolveria o problema, né? Estamos num sistema desigual, que é o capitalismo. Uma eleição não resolverá o problema, nem da crise econômica profunda e política que tem no mundo, né? Então nós precisamos
de colocar as palavras de ordem nos nossos setores onde temos influência. Bueno, y por último, Coisa. todo bien. Desculpa. Bueno, dice que primero debemos fortalecer las agrupaciones en las cuales estamos y llegar a ramificarnos, colocando consignas a las cuales trabajemos fuertemente. Más o menos es el resumen del compañero. Perfecto, Matías y Robson. Ahora para María, acá hay una pregunta de Florencia. ¿Cuáles son las reivindicaciones particulares de las mujeres trabajadoras en Francia? Bueno, las reivindicaciones particulares, no hay reivindicaciones particulares diferentes de las otras partes del mundo. Pienso que, por ejemplo, el último movimiento que haya habido en Francia, que juntó muchas mujeres y hombres también, era la contra la violencia, las violencias sexuales y las violencias en el trabajo contra las mujeres. Entonces ha reunido millares y millares de gente, era una cosa enorme. Y también hay pequeñas asociaciones y agrupamientos feministas que hacen una campaña contra estas violencias, colando los muros con reivindicaciones. Bueno, dentro de las empresas las reivindicaciones son principalmente el facto de haber un salario igual, ¿no? Son reivindicaciones que son defendidas por nomeadamente el sindicato CGT, el sindicato SUD, que es un sindicato bastante combativo y federalista. Bueno, es principalmente esta cuestión de los salarios iguales, a trabajo igual, salario igual. Además de eso, pienso que no hay otras reivindicaciones especiales. Evidentemente que hay, por ejemplo, ciertas organizaciones sindicales que tienen militantes especializados en la cuestión de la, no sé cómo se dice en castellano, se dice harcèlement en Francia, es de la violencia de los jefes contra las mujeres dentro de las empresas. Hay también abogados que defienden de estas causas, por ejemplo. Y bueno, me parece que es todo, pero que yo saiba. Perfecto, violencia laboral, lo llamamos nosotros acá. Bueno, ahora Juan me envía una pregunta para mí. ¿Qué relación hay entre el clasismo y el Frente de Izquierda en la Argentina? Bueno, el Frente de Izquierda, el FIT, es una referencia política excluyente para el activismo, para la vanguardia obrera en Argentina. Para todos nosotros representa básicamente, y es fundamental, la lucha por la independencia política de los trabajadores y por un propio gobierno de trabajadores, justamente. Bien, ahora vamos a tener que ir cerrando, se nos está acabando el tiempo. Voy a leer muy rápido algunos comentarios antes de un cierre. Vamos a todos los que nos han escrito y nos han hecho preguntas, nos comprometemos a contestarlas por escrito, ya les va a llegar. Bueno, Cres Rod dice, a mis compañeros trabajadores metalúrgicos de una pyme de San Martín, Buenos Aires, presentes en esta transmisión. Un gran saludo y desde luego a todos los luchadores del continente y Europa que acá se expresan. Oscar Denis saluda desde la agrupación ferroviaria Mariano Ferreira, lista gris del Chaco, presente. Tati dice que los mineros de Santa Cruz hay 417 trabajadores despedidos y que exigimos y luchamos por nuestra reincorporación. Juan Andrés Villegas, el 29 de mayo, paro y caravana internacional de repartidores. Importantísima la lucha de los repartidores, tanto acá en Argentina, pero también en Chile, en Ecuador, en México, en Costa Rica. ¡Viva la lucha internacional de repartidores! Mochi Rock
aguante el Sunna, carajo, arriba Alejandro Crespo, José Meniño, y a pesar de que sea un compañero de base en la fábrica de FATE, estoy orgulloso de pertenecer y acompañar a semejante organización. Viva la lucha de la clase obrera trabajadora y a no bajar los brazos nunca. Juan Manuel Pérez saluda a todos los compañeros desde la agrupación naranja de docentes e investigadores universitarios. Leonarda Fernández manda saludos compañeros, siguiendo desde el Polo Obrero, desde La Pampa del Indio Chaco. Yulay, Juliana y Chin, saludos desde Puno, Perú. Juan Díez manda saludos desde la agrupación Bordeaux no docente a esta gran iniciativa y a los trabajadores que nos organizamos y saludamos para que no seamos los laburantes, jubilados y la juventud quienes paguemos la crisis, sino los capitalistas. Viva la lucha de la clase obrera. Y nos ha llegado también un saludo de parte de Manu, de la UJS, la Juventud del Partido Obrero, que saluda esta iniciativa y reivindica la lucha conjunta de trabajadores y estudiantes. Y Mario Diamonte, un abrazo compañeros, enorme iniciativa, los estoy siguiendo desde el Valle de Calamuchita, en Córdoba, donde pronto conmemoraremos 51 años del Cordobazo. Bien, llegamos al final. Este Facebook Live consideramos que es un importante aporte a la batalla por la independencia política de los sindicatos, como parte también de la independencia política de la clase obrera. En la Argentina lo hicimos luchando ante el gobierno de Macri, ahora lo hacemos ante la cooptación de las centrales y las burocracias sindicales, un gobierno nacionalista burgués que cumple con todos los lineamientos del Fondo Monetario Internacional y aplica un ajuste agravado en la pandemia. Las distintas exposiciones que hemos escuchado nos demuestran que tanto con gobiernos NACAMPOP como el de los Fernández, o derechistas como en Perú, Francia, o ante el bolsonarismo en Brasil, la tarea frente a la debacle capitalista es la pelea en las organizaciones obreras por una nueva dirección clasista en los sindicatos y la estructuración de la vanguardia en función de forjar una salida obrera para que la crisis la paguen los capitalistas. A nivel continental, la iniciativa de la Conferencia Latinoamericana de la Izquierda, que se llevará adelante ni bien la pandemia lo permita, no solo tiene una enorme vigencia, sino que es una necesidad para constituir de la izquierda y la clase obrera que enfrente a la reacción imperialista reflejada en el Grupo de Lima y a los nacionalismos entregadores del Grupo Puebla. Por último, recordamos que este ciclo de charlas en vivo seguirá en la medida que continúe el aislamiento social obligatorio. El Partido Obrero no se detiene y quiere seguir promoviendo el debate en la clase obrera. Así que estén atentos para las nuevas charlas que haremos la semana que viene. Compañeros, viva la lucha de la clase obrera, saludamos a todos y nos vemos, viva la lucha internacional. Saludos.